Muy buenas a todos, soy Elvis Machine. Sean bienvenidos a Tensión Nocturna. Como muchos de nosotros, soy una persona amante del género del suspenso, del terror y de lo paranormal. También por muchas ocasiones he vivido este tipo de situaciones, por lo que hoy, en el estreno del canal, lo haré con una historia de vivencia real. Esto fue algo que me sucedió hace mucho tiempo y que tú juzgarás si creer o no hacerlo. Aún así, espero que disfrutes de la historia y que te invada la tensión nocturna. Hay una vieja leyenda que dice que si en la noche llegas a ver u oír algún tipo de animal, criatura extraña, incluso a una persona fuera de lo normal, y tienes esa sensación de mala vibra y sientes que se transmite una maldad pura en el aire, debes gritarle: ven mañana por sal. Pero esto es solo si sospechas que puede ser una bruja y que realmente quieres saber quién es, si te carcome la curiosidad, pero sobre todo si tienes el valor de estar frente a esa persona, porque muy pronto así lo estarás. Repito, la frase es: ven mañana por sal. Si haces esto, de alguna manera caen en un hechizo o algún tipo de maldición. De verdad no lo sé, pero según esto, las obliga a presentarte al día siguiente a tu casa y pedirte sal. Ellas harán lo posible para disimular que eso es lo que buscan. Ellas no quieren ser descubiertas. Podrán ser amables contigo, podrán tratarte bien, buscarán conversaciones de todo tipo, pero al final te pedirán lo que con ansias vinieron a buscar, eso que las obliga a buscar. Te pedirán lo que realmente necesitan. Al final, te pedirán la sal. ¿Qué pasa si se las das? O si por el contrario no se las das. No tengo la más mínima idea. Pero con este contexto, comienzo la historia. Fue una noche que estábamos de visita donde mi abuela Julia. Ella vivía en un barrio en el centro de la capital y su casa, aunque era muy grande, era muy humilde. El techo estaba hecho de zinc, de esos que suenan fuertemente cuando llueve, cuando caen cosas o cuando caen animales y caminan por allí, como los gatos, que nunca puede faltar en un barrio gatos caminando por los techos. Esa noche, mis padres y unos tíos fueron invitados a una reunión. Se vistieron, se bañaron, se perfumaron y se fueron. Y en la casa nos quedamos mi abuela y unos primos. Éramos chicos de entre 5, 7 a 9 años como máximo. Mi abuela aprovechaba para entretenernos con los cuentos de sustos e historias de terror, de las cosas que según ella y su familia vivió en el campo, ya que ella era de un pueblo y cuando no había electricidad por las noches, solo se alumbraban con lámparas de querosén o velas. De allí salieron muchos cuentos y muchas historias. Recuerdo que ella era demasiado buena contando dichas historias, que aunque si le soy muy sincero, me daban mucho terror, ya que era pequeño y me moría de miedo al escuchar tantas, pero tantas historias. Tanto miedo sentía que al acostarnos luego no podía ir al baño. No quería poner un pie en el suelo y mucho menos pasar por el lado del sótano aterrador, ya que era un sótano sin puertas, era oscuro y daba la sensación de que algo te miraba desde abajo. Y justo estaba al lado del baño. Pero aún así, yo amaba la forma de contar esas historias de la abuela. Sus historias eran tan buenas que no importaba el miedo, quería oírlas. Recuerdo que quería oírlas todas. Supongo que de allí nació mi pasión por este tipo de historias. Luego de algunas de esas historias como la de Pedro el Tuerto, las novias en el cementerio, la de Mangurreco y muchas más, historias que prometo traer pronto al canal como homenaje y agradecimiento a mi abuela,
Luego de esas historias, y ya pasada la medianoche, mi abuela cansada nos dijo a todos que ya era hora de dormir. Algunos lo haríamos con ella en su cama y otros en la cama de al lado, junto a la de ella, pero ni locos nos íbamos a otra habitación. Teníamos mucho miedo, o éramos muy miedosos. Momentos después, estando acostados y durmiendo con todas las luces apagadas, un sonido estremecedor nos despertó. Estábamos aterrados al escuchar fuertes golpes en el techo. Fueron muy fuertes. Al principio pensamos que eran gatos o gatos grandes, pero no. Eran tan fuertes que parecían personas, tal vez ladrones que habían saltado al techo y estaban intentando meterse a la casa. Mi abuela no era nada cobarde. Nos dijo a todos que nos quedáramos adentro de la habitación acostados y que ella iría a ver, pero ninguno aceptó. Ninguno quiso dejarla ahí sola. Fue entonces cuando agarramos lo que pudimos para defendernos de esos posibles ladrones. Recuerdo que uno de mis primos agarró un palo de escoba, otro fue muy inteligente y agarró un machete, era viejo, era uno que usaba mi abuela. Yo recuerdo haber agarrado un bate de béisbol, era pequeño y de madera, sabía que servía para noquear a quien fuera, de ser necesario. Mi abuela, por su parte, sacó del closet lo que fue un arma tipo revólver. Lo recuerdo claramente. Era plateado. Tenía como relieve de flores. La cacha era como de mármol blanca. Parecía de vaqueros, muy antigua. Recuerdo sorprenderme al ver a mi abuela así armada, pero también recordé que uno de mis tíos era policía y se la dio para cuidar la casa. Además, mi tío no era tonto. Él ya le había enseñado a usarla y le dio instrucciones específicas de que, de ser necesario, la sacara como defensa contra cualquier intruso. También recuerdo ese día que le dijo que la pistola o el revólver era calibre 22. Igualmente me sorprendió y estaba asustado por la situación actual. Todo era confuso para mí, mi abuela armada, ladrones. Estaba muy confuso. El susurro de mi abuela interrumpió mis pensamientos y nos dijo: vamos a subir por la escalera. Llegamos hasta el techo por el zinc. Yo lo ruedo y los vamos a sorprender. Yo voy primero, exclamó. Síganme con cuidado y siempre detrás de mí. Cualquier cosa, si veo que es muy peligroso, yo les digo, corren y se esconden. Pero nada, ninguno íbamos a dejar a la abuela sola, y menos si ella estaba armada. Al menos eso pensé yo. No quería dejarla ni por un momento, aunque les confieso, a este punto estaba totalmente aterrado. Tenía mucho miedo por los ladrones. No sabíamos si estos llevaban armas. Cuando llegó al final de la escalera y movió el zinc un poco, asomó la cabeza con mucho cuidado. Echó un total vistazo por todo el techo de la casa, pero para su sorpresa, no vio ningún ladrón. Solo vio lo que le pareció ser 2 bolsas negras de basura, asquerosas, y se puso furiosa exclamando: esta gente sí es cochina, gente puerca, tirando basura encima de la casa y lo peor, a estas horas de la noche, no respetan. ¡Qué gente tan asquerosa! Vayan a tirar su basura a sus techos. Pero al decir esto, que por cierto lo dijo con muchas groserías que decidí no repetir, trató de alcanzar una de las bolsas para así recogerlas, pero estas se movieron extrañamente. ¿Cómo lo sé? Porque yo también había asomado la cabeza. Al ver que mi abuela estaba molesta por lo sucedido y al escuchar que no habían ladrones, me animé y me asomé. Fue entonces cuando al ver detalladamente estas supuestas bolsas, que por cierto tenían un olor nauseabundo como animal podrido o peor, me di cuenta que tenían forma de animal. Se movían muy extraños. De hecho, eran como unas aves rapaces negras y aterradoras, como cuervos o algo así, pero eran muy grandes. Tal vez buitres o gavilanes. De verdad no lo sé. No tenía idea de lo que eran.
pero de algo estoy muy seguro. Se veían espantosas, como cubiertas con plástico derretido negro. Por eso creo que la abuela las confundió con bolsas. Mi abuela, al ver bien que de parecer bolsas ahora parecían animales, gritó con una voz de asombro y furia a la vez: ¡Carajo! ¡Esas son brujas! Las apuntó con la pistola y les dijo la frase que hasta hoy recuerdo, frase que no puedo borrar de mi cabeza. Ven mañana por sal. Sí, tú, y tú también, desgraciada. Vengan mañana por sal. Y las maldijo. Pero no solo eso. Mi abuela se animó y le hizo disparos a cada una, pero al parecer no les dio porque echaron a volar, haciendo unos sonidos aterradores, que eran como graznidos o chillidos o una mezcla de ambas. Mi abuela estaba segura de haberles atinado porque ella estaba muy cerca, pero las balas como que no les hicieron daño o fue como si las hubieran atravesado. Las criaturas se perdieron en la oscuridad y lo más raro es que nadie en el barrio salió, ni por los disparos, ni por los gritos de mi abuela, ni mucho menos por esos sonidos aterradores de esas criaturas extrañas. Y eso, que ese barrio estaba lleno de curiosos. Bueno, como cualquier barrio. Supongo que también estaban asustados, o es lo que pienso, ya que de mi parte yo sí lo estaba, y ni hablar de mis primos. Todos estábamos muy aterrados por todo lo sucedido. Al bajar de nuevo a la habitación de la abuela, de inmediato comenzamos a rezar todos y nos acostamos junto a ella, que para calmarnos nos echó más cuentos, pero esta vez de situaciones divertidas, en un intento desesperado de hacernos reír y de calmarnos. Recuerdo que no podía borrar ese sentimiento de la cabeza, ese sentimiento de terror. No recuerdo a qué hora me quedé dormido, pero sé que el sueño fue tan profundo que ni nos dimos cuenta cuando llegaron los demás adultos a la casa. Al día siguiente desperté, me lavé los dientes y estaba muy contento, ya que pude oír a mis tíos y a mi madre en la mesa, todos con la abuela charlando gustosamente. Ella no les había dicho nada de la noche anterior, porque estaban comentando anécdotas de la reunión en la que estuvieron. Todos reían y disfrutaban de ese momento familiar. También se podía oler la preparación de algo rico que hacía mi abuela, y eso me hacía muy feliz, tan feliz que por un momento yo también había olvidado lo sucedido en la noche. Así que simplemente me disponía a desayunar en familia, como si nada hubiera pasado. De repente se escuchó que alguien llamaba a la puerta y fui casi que corriendo a abrirla, pero toda esa felicidad que sentía hasta hace poco se esfumó de mi cuerpo y me invadió el escalofrío más grande y más terrorífico que hubiera sentido alguna vez. Cuando al abrir la puerta, vi a esas dos ancianas de pelo largo, muy largo. Lo tenían descuidado, de color gris, grisáceo con blanco. También tenían intentos de trenza, pero mal hechas, y estaban con unos vestidos muy viejos que parecían harapos. Llevaban puestos velos como de novia, que les cubrían un poco el rostro, pero levemente. Estos velos también eran negros, a su vez transparentes, ya que pude ver sus ojos, unos ojos blancos y perdidos, como ciegos, como si no tuvieran iris, como si no tuvieran alma. Mi sangre se heló cuando una de ellas me pregunta por la dueña de la casa. Lo hizo con la voz de una dulce viejecilla. Sí, dulce viejecita, pero que tenía una sonrisa macabra. Yo estaba petrificado, no podía hablar, y mi sangre se heló aún más cuando una de ellas intentó tocarme, agarrarme por el brazo y preguntar si estaba bien. Yo solo pude balbucear. De inmediato me armé de valor y grité con mucha fuerza llamando a mi abuela. Cuando de pronto sentí una mano en el hombro y desde atrás de mí casi me desmayo. No podía ya con tanto susto, eran demasiados para mí. Yo solo soy un niño. Pero era mi abuela esta vez. Muy seriamente me unió en la habitación. Suspiré. Recuerdo que nunca la había visto así tan seria, pero sentí alivio.
Sentí mucho alivio al alejarme de allí. Lo hice corriendo. Casi me caigo, se los juro. Nunca había corrido tan rápido en la vida como ese día. Yo mismo me sorprendí de lo rápido que me fui. En eso mi abuela comenzó a hablar con las ancianas. Fue más como una discusión, porque se estaban subiendo los tonos. Recuerdo que antes de llegar al cuarto, meterme y cerrar la puerta, estaban mis primos también, que siguieron órdenes de mis padres y de mis tíos, que se metieran igual que yo a la habitación. Justo cuando iba a cerrar, justo en ese preciso momento, escuché claramente como una de las ancianas le pidió sal a mi abuela. Y allí lo supe. Supe lo que ustedes que oyen esta historia muy atentamente ya lo saben. Si me preguntan qué pasó con ellas, qué pasó con las brujas, pues nunca lo supe, ya que nos encerraron en la habitación a todos los que éramos menores y no nos dejaron salir hasta muchas horas después. Solo escuchamos discusiones y los vecinos gritando, mucha bulla, mucha confusión. Pero como les dije, a los niños no nos dijeron nada. Escuchamos uno que otros rumores luego, pero fue mucho tiempo después. Rumores como que las golpearon o trataron de lincharlas, que les rociaban agua bendita y les salía humo, que llamaron al sacerdote de la parroquia para un exorcismo, pero como dije, fueron solo rumores. Incluso ya de adulto, me atreví muchos años después, me atreví a preguntar a la familia por ese día y nadie quiso hablar de eso. Nadie me dio respuestas. Muchas gracias por escuchar atentamente. También les agradezco a los que comparten, se suscriben y dan like tanto a esta como a futuras publicaciones. Espero que dejes en la caja de comentarios lo que piensas de la historia y si has vivido algo parecido. También, si quieres compartir alguna historia propia o de algún familiar, puedes enviar el correo que dejo en la descripción. Esto fue Tensión Nocturna. Buenas noches.